La brisa nocturna se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Afuera comenzaba a oscurecer, pero no encendí las luces. Disfrutaba esos raros momentos de tranquilidad. De repente, escuché el ruido de un auto que se detenía frente a la casa. Mi corazón se detuvo por un instante, como si presintiera algo importante. Me levanté del sillón, limpiándome las manos en el delantal de forma automática. Emilio había llegado. Aunque sabía que vendría, no esperaba que fuera tan pronto. Al acercarme a la puerta, respiré hondo varias veces para calmarme. Cuando abrí, me quedé sin aliento. Ahí estaba él, un hombre adulto, seguro de sí mismo. La luz del farol de la calle delineaba sus facciones, mientras sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de calma y un leve nerviosismo. Su cabello corto y su camisa impecablemente planchada le daban un aire formal, pero las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa tímida y familiar. «Tía Clara». Su voz era algo ronca, como si no hubiera pronunciado mi nombre en mucho tiempo. Sonreí, casi sin querer. «Emilio, no has cambiado nada», mentí. Él soltó una ligera risa. «Tú parece que tampoco envejeces». Me hice a un lado, invitándolo a entrar. Dentro de la casa comenzaba a sentirse más cálido, o tal vez era el calor de su mirada el que me envolvía. Mateo, mi esposo, ya estaba en casa. Estaba sentado en la sala viendo las noticias. Al escuchar el golpe de la puerta, se levantó y saludó a Emilio con un apretón de manos cálido. Siempre hubo naturalidad entre ellos. Mateo lo apreciaba mucho y, a veces, hablaba de él con orgullo, mencionando sus logros. Durante la cena, la conversación giró en torno a temas familiares, negocios y los nuevos proyectos de Emilio. Relató cómo había cerrado un contrato importante. Traté de concentrarme en lo que decía, pero mis pensamientos se dispersaban. De pronto, Emilio elogió mi vestido. Me tomó un momento entender a qué se refería. «Siempre has sabido elegir cosas que resaltan tu belleza», comentó levantando la mirada del plato. Mateo soltó una risa breve, pero noté un ligero movimiento en sus cejas. Yo, por mi parte, sentí que el corazón me daba un vuelco. Después de la cena, me ofrecí a recoger los platos, esperando que el movimiento me distrajera de mis pensamientos. Emilio se ofreció a ayudarme. Su presencia era casi tangible, como una corriente eléctrica en el aire. No dijimos nada, pero el silencio hablaba más que las palabras. Cuando terminamos, me giré para agradecerle por su ayuda. Estaba demasiado cerca, y en ese instante me sentí vulnerable por primera vez en mucho tiempo. «Una buena cena», dijo en voz baja, «y una mejor compañía». Sus ojos se encontraron con los míos, y aparté la mirada rápidamente. Pero dentro de mí ya ardía un fuego que no sabía cómo apagar. Más tarde, en la cama junto a Mateo, no podía conciliar el sueño. Los pensamientos sobre lo que sentí estando cerca de Emilio no me dejaban en paz. Era incorrecto, era peligroso, pero algo, muy en el fondo, me decía que esa noche había cambiado algo. Durante la cena, intenté mantenerme relajada, pero sentía que mi interior estaba en llamas. Emilio parecía tranquilo, confiado, pero su mirada... no. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía que mi corazón se detenía un instante. Sus ojos oscuros parecían leerme, ver más de lo que yo quería mostrar. Mateo hablaba de su trabajo, compartiendo los detalles de un nuevo proyecto. Emilio lo escuchaba, haciendo preguntas de vez en cuando, pero parecía que su atención estaba en algo más. O en alguien más. Cuando finalmente me levanté de la mesa para ir al encuentro con mis amigas, Emilio me miró de una forma que me hizo quedarme quieta por un momento. Llevaba mi vestido negro favorito, corto, con un pequeño escote en la espalda, y medias que había elegido más para sentirme bien conmigo misma que para mostrar. Pero su mirada fue demasiado atenta, demasiado prolongada. «Ese vestido te queda muy bien», dijo, inclinando un poco la cabeza. Su voz sonaba tranquila, pero en ella se intuía algo más que un simple cumplido. Sentí el calor subir a mis mejillas. «Gracias», respondí, intentando que mi voz sonara normal, y rápidamente me giré hacia la puerta. Mateo, sumido en sus pensamientos, no notó nada, pero aún sentía la mirada de Emilio incluso después de que cerré la puerta tras de mí. Afuera hacía fresco.
pero apenas notaba el frío. El camino hasta el café donde habíamos quedado pasó en un suspiro, aunque mi mente estaba muy lejos de allí. Cuando entré al café, Sofía, mi mejor amiga, ya estaba sentada junto a la ventana. Me sonrió al verme y me hizo un gesto para que me acercara. «Hola, guapa, estás radiante», comentó, levantando su copa. Sonreí, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. «Tal vez sea el vestido», respondí, intentando llevar la conversación a un terreno ligero. Pero en lugar de seguir la charla, sentí que me hundía en mis pensamientos. Las palabras de Sofía resonaban en algún lugar lejano, sin llegar a mi conciencia. Una y otra vez veía la mirada de Emilio, su cumplido, su tranquila seguridad. «Oye, Clara, ¿me estás escuchando?» Sofía agitó una mano frente a mi rostro. «Perdón, estaba distraída», murmuré levantando la vista. «¿Te pasa algo? Hoy estás como ausente». No, todo bien. Solo tengo muchas cosas en la cabeza», mentí, dando un sorbo a mi copa. Sofía me miró con escepticismo, pero no insistió. Por mi parte, intenté concentrarme en la conversación, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la casa, a la cena, a la forma en que Emilio me había mirado. Cuando nos despedimos, Sofía sostuvo mi mano un poco más de lo habitual. «Si algo no va bien, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?» Le sonreí, asentí, pero no respondí. Mientras conducía de vuelta a casa, las palabras de Emilio seguían resonando en mi mente. «Ese vestido te queda muy bien». ¿Por qué esas palabras se habían quedado grabadas en mi memoria? Al llegar a casa, sentí cómo crecía una inquietud dentro de mí. Algo estaba cambiando, pero todavía no entendía qué era. El día se arrastraba lentamente. Traté de mantenerme ocupada con las tareas del hogar, pero los recuerdos de la mirada de Emilio la noche anterior no me dejaban en paz. Su cumplido seguía resonando en mi mente, aunque intentaba convencerme de que solo era mi imaginación. Por la tarde, Emilio sugirió salir a caminar. «Hay una playa muy cerca. ¿Por qué no vamos?» Su voz era tranquila, pero había un destello de impaciencia en sus ojos. Dudé, pero al final acepté. Sería más fácil que intentar evitarlo toda la noche. La playa estaba casi desierta. Solo el sonido de las olas y la brisa ligera rompían el silencio. Caminábamos por la orilla, intercambiando frases cortas de vez en cuando. Disfrutaba de la frescura de la arena bajo mis pies y trataba de mantener mis pensamientos bajo control. «¿Sueles venir aquí a menudo?», pregunté, rompiendo el silencio incómodo. Emilio asintió, mirando a lo lejos. «Cuando necesito pensar, vengo aquí. Es un buen lugar para aclarar la mente». Sus palabras me hicieron reflexionar. Miré a mi alrededor. El océano, el cielo, la arena. Todo parecía infinitamente simple, y al mismo tiempo tan complicado como nuestra relación en ese momento. Nos detuvimos cerca de una pequeña duna de arena, donde la vista era especialmente hermosa. El atardecer se reflejaba en el agua, tiñendo todo a nuestro alrededor de tonos cálidos. «Extrañaba este lugar», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Y también te extrañaba a ti». Me estremecí. Su voz era demasiado baja, casi un susurro, pero sus palabras me quemaron. «Emilio, lo siento», bajó la mirada. Solo quería decirlo. Hubo un silencio tenso. Sentía cómo mis mejillas ardían, pero no podía apartar la mirada. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí, y no podía entender qué era lo que me atraía en ese momento. De repente, dio un paso adelante y me abrazó. Sus brazos eran cálidos, fuertes. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer. Todo dentro de mí gritaba que estaba mal, pero el calor de su abrazo lentamente disolvía mi rigidez. Cerré los ojos, sintiendo su respiración acariciar mi cabello. Ese momento duró una eternidad, y al mismo tiempo fue un instante. Finalmente, me aparté con cuidado, mirándolo a los ojos. «No te molesta que solo quisiera abrazarte, ¿verdad?» Su voz sonaba casi inocente, pero había una fuerza oculta en ella. No sabía qué responder. Mi mente era un caos, pero asentí, aunque entendía que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. El día empezó gris.
Las nubes pesadas cubrían la ciudad, pero el calor seguía presente. Emilio sugirió ir de compras, y acepté, pensando que un cambio de ambiente me haría bien. Su manera de conducir era relajada, confiada. Me senté a su lado, tratando de no pensar demasiado en cómo había cambiado. En lugar de la energía juvenil que recordaba, había una madurez en sus gestos que me incomodaba y atraía al mismo tiempo. Aparcamos cerca del centro y empezamos a recorrer las tiendas. Emilio bromeaba, señalando escaparates como si quisiera aliviar la tensión entre nosotros. Yo respondía con frases cortas, evitando que la conversación se profundizara. En un momento, sugirió entrar en una cafetería. Era un lugar pequeño, con geranios en las ventanas y un aire acogedor que invitaba a quedarse. El aroma de pan recién horneado y café molido llenaba el ambiente. Emilio eligió una mesa junto a la ventana. Me senté frente a él, sintiendo su mirada fija en mí, demasiado cercana. Hicimos el pedido y, mientras esperábamos, noté cómo los demás clientes nos miraban. Dos mujeres en una mesa cercana susurraban, lanzándonos miradas como si supieran algo que nosotros no. Cuando trajeron los postres, el camarero dejó un mousse de chocolate con 2 cucharas. Emilio, sin decir una palabra, tomó una y, sirviendo un poco de mousse, me la ofreció. «Come», dijo con tono bajo, casi autoritario. Dudé. El gesto era demasiado íntimo para ser casual, pero rechazarlo habría sido aún más extraño. Me incliné hacia adelante y probé el mousse. El sabor era intenso, dulce, con un toque de amargor del cacao. Pero en ese momento eso no importaba. Toda mi atención estaba en él. Sonrió ligeramente. No había nada divertido en esa sonrisa, solo un desafío. Me aparté rápidamente, intentando restaurar un límite que ya se sentía roto. En ese momento entró Sofía. Con su atuendo llamativo y esa mirada penetrante, se convirtió en el centro de atención. Al vernos, se acercó directamente a nuestra mesa. «¡Clara!», exclamó con alegría. Esperaba que solo saludara y siguiera su camino, pero no. Se sentó con nosotros, examinándonos con una sonrisa que sabía demasiado. «¿Y con quién estás aquí, querida?». Intenté mantenerme tranquila, pero sabía que Sofía había notado más de lo que yo quería admitir. De camino a casa, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Aunque Emilio conducía en silencio, su presencia era más fuerte que cualquier palabra. Al llegar, Sofía me llamó. «¿Hay algo entre ustedes?», preguntó directamente. «No hay nada», respondí con firmeza, aunque no podía negar que su pregunta me inquietaba. «Tus ojos dicen otra cosa». Colgué, sintiendo cómo el día había dejado una huella imborrable en mi interior. La casa estaba envuelta en un silencio vespertino. El cansancio del día empezaba a desvanecerse, y yo estaba a punto de subir al piso de arriba cuando escuché un leve ruido en la sala. Miré con cautela y vi a Emilio sentado en el suelo junto a la estantería. Frente a él había un viejo álbum familiar. «¿Encontraste algo interesante?», pregunté entrando en la habitación. Emilio levantó la cabeza y sonrió. «¿Es lo que creo que es?», dijo, pasando cuidadosamente la mano por la gastada cubierta. Me acerqué más. El álbum era antiguo, con páginas amarillentas que hacía años no abríamos. Lo había encontrado por casualidad mientras ordenaba las cosas. «Eras tan delgaducho», dije señalando una foto donde aparecía con una sonrisa rígida, vestido con su primer traje. «Y tú, una verdadera princesa», respondió, señalando una imagen en la que sostenía una pequeña cesta de flores en una boda. Me senté a su lado, sintiendo una ligera conmoción por los recuerdos. Pasábamos las páginas, riéndonos de los peinados y la ropa de aquella época. Cada fotografía traía una oleada de emociones, cálidas pero algo pesadas. En un momento, mis dedos se detuvieron en una fotografía donde Emilio y yo estábamos juntos junto a la vieja cocina de verano. Yo lo sostenía por el hombro mientras él sonreía a la cámara. «Siempre estabas ahí», dije, sin apartar la mirada de la imagen. «Y sigo aquí». Su voz era suave, casi un susurro. Cuando me incliné para pasar la página, nuestros rostros quedaron demasiado cerca. Fue tan repentino que me quedé inmóvil por un momento, sintiendo el calor de su respiración en mi piel. «Sigues tan hermosa como entonces»,
susurró, su voz baja y cargada de algo que hizo que mi corazón se encogiera. En ese instante se inclinó ligeramente y rozó mis labios. Fue tan leve que casi parecía un sueño, como si temiera cruzar una línea, pero fue suficiente para que el mundo a nuestro alrededor se detuviera. Mi cuerpo no respondía. Debía haberlo apartado, pero en lugar de eso me quedé ahí, sintiendo cómo algo en mi interior se agitaba. Sin embargo, de repente mi mente me devolvió a la realidad. Me aparté bruscamente, casi tirando el álbum al suelo. Emilio. Mi voz temblaba. Él no respondió. Su mirada estaba llena de disculpas, pero también de firmeza, como si supiera que esto debía suceder. Me levanté, intentando recomponerme. «No podemos hacer esto», dije, sin atreverme a mirarlo. Con esas palabras salí de la habitación, dejándolo solo con el álbum, pero incluso en las escaleras, aún podía sentir el sabor de sus labios y no podía sacudirme la sensación de que esto era inevitable. La mañana estaba fresca, pero mi alma seguía ardiendo. Los recuerdos de la noche anterior me perseguían como sombras persistentes que no desaparecen ni con la luz del día. Trataba de sacarlo de mi mente, convencerme de que había sido un error, pero parecía imposible. Decidí distraerme y me fui al jardín. Allí siempre encontraba tranquilidad. Los árboles me protegían del resto del mundo, y el sonido del viento entre las hojas lograba calmarme. Empecé a regar las plantas, arrancar malezas, podar arbustos. Cualquier tarea servía para ocupar mis manos y evitar pensar, pero era difícil. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emilio, su mirada, cómo se inclinaba hacia mí. Sentía otra vez sus labios sobre los míos. Una mezcla extraña de vergüenza y emoción me invadía. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla. Mateo. «Hola, cariño». Su voz sonaba tranquila, pero había un ligero matiz de frialdad. «¿Cómo estás?», pregunté, esforzándome por sonar relajada. Me habló de su día en la ciudad, mencionó reuniones y socios de trabajo. Sus palabras, carentes de calidez, solo aumentaron mi sensación de desorientación. «Mateo, ¿podrías volver temprano? Podríamos pasar la tarde juntos», sugerí, luchando por ser sincera. Un segundo de pausa. Luego su tono se suavizó. «Lo siento, mi amor. Hoy no puedo, pero te prometo que pronto saldremos los dos. ¿Qué te parece una cena en un buen restaurante? Sabes que eres lo más importante para mí». Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero solo dejaron un vacío helado dentro de mí. Cuando la llamada terminó, me quedé de pie, sosteniendo el teléfono en la mano. Dentro de mí parecía que algo estaba a punto de estallar, como si todas mis emociones buscaran salir, pero no podía dejarlas. La luz del sol jugaba entre las hojas y se reflejaba en el agua de la regadera, pero sentía que el mundo a mi alrededor se había vuelto opaco. Levanté la vista y vi a Emilio. Estaba al borde del jardín, un poco apartado, casi oculto bajo la sombra de un árbol. Sus ojos estaban fijos en mí, como si estuviera esperando algo. Su mirada estaba tan llena de comprensión que me desconcertó. Me quedé quieta, sin saber cómo reaccionar. ¿Hacer como que no lo veía? Pero su presencia era imposible de ignorar. En ese momento quise esconderme, desaparecer entre el follaje del jardín como una mala hierba arrancada de la tierra. Pero algo dentro de mí me obligó a quedarme. Me giré y seguí con mi trabajo, pero podía sentir cada uno de sus movimientos, incluso sin mirarlo. Su mirada era como un rayo de luz del que no podía esconderme. Ese día se alargó como un hilo interminable. Sentí que nunca podría encontrarme en esta situación. Todo estaba demasiado enredado, demasiado pesado. El crepúsculo envolvió el jardín con tonos dorados y rosados del atardecer. El aire era cálido y húmedo, cargado con el aroma del agua y la hierba. Emilio apareció en silencio, como si temiera interrumpir mis pensamientos. «Vamos al lago», dijo. En lugar de responder, asentí. Algo dentro de mí se resistía a su propuesta, pero el cansancio de luchar contra mis propios sentimientos pesaba más. Caminamos por el sendero angosto entre los árboles. Las hojas susurraban suavemente bajo la ligera brisa vespertina, y frente a nosotros apareció el lago. Su superficie tranquila reflejaba el cielo carmesí, dándole un aire casi mágico.
En la orilla descansaba un viejo bote de madera. Su pintura descolorida y las tablas agrietadas guardaban recuerdos de días despreocupados de nuestra infancia. Emilio lo empujó al agua con cuidado, y yo subí sin decir una palabra. Las primeras remadas fueron suaves, el bote deslizándose por el agua con un leve balanceo. Poco a poco, nos alejábamos de la orilla, dejando atrás todo el ruido del mundo. Observaba sus manos mientras manejaba los remos con confianza, y su rostro, iluminado por los últimos rayos del sol poniente. Había concentración en su expresión, pero también una libertad que parecía fluir desde lo más profundo de él. Cuando llegamos al centro del lago, dejó los remos y se sentó frente a mí. El silencio a nuestro alrededor era tan profundo que cualquier sonido resonaba como un eco. Sentía su mirada en mí, pero no me atrevía a levantar los ojos. El bote se balanceó ligeramente. «No estás aquí porque quieras olvidar algo», dije, sin saber por qué esas palabras salieron de mi boca. Él permaneció en silencio, y en esa pausa había más de lo que cualquier frase podría expresar. Cuando el bote volvió a inclinarse ligeramente, instintivamente me aferré a su brazo. Mi mano sintió el calor de su piel, y en ese momento todo el mundo pareció detenerse. Levanté la vista y encontré sus ojos. Su rostro estaba tan cerca que podía distinguir cada rasgo, cada marca que el tiempo había dejado en él. En sus ojos había una sinceridad indescriptible, como si estuviera a punto de decir algo que había guardado durante mucho tiempo. Quise apartarme, pero él se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus labios rozaron los míos, suaves pero con una leve firmeza. El beso duró solo un instante, pero fue suficiente para quitarme el aliento. Quise detenerme, pero en lugar de eso, como si me entregara a una fuerza irresistible, respondí a su caricia. Sus brazos me envolvieron y me dejé llevar por el momento. El bote se balanceaba lentamente, rodeado de un agua cristalina. Sobre nosotros, el cielo estrellado se extendía infinito, como si nos observara y guardara nuestro secreto. Nos recostamos en el bote, ocultos del mundo por la oscuridad y la soledad del lago. Solo podía escuchar su respiración cerca y el latido acelerado de mi corazón. Ese momento era incorrecto, prohibido, pero por eso mismo resultaba aún más embriagador. El silencio de la noche solo era interrumpido por el leve susurro del agua contra los costados del bote. En sus brazos sentía un calor que había extrañado por tanto tiempo, pero muy dentro de mí, entre ese calor, se escondía el frío de la realidad. Esto no podría durar para siempre. Al día siguiente, la casa volvió a llenarse de vida. Los padres de Emilio, mi hermana Adela y su esposo Sergio vinieron de visita. Sus voces resonaban en la sala de estar, mezclándose con risas y conversaciones animadas. Adela siempre tenía la habilidad de convertir cualquier momento en una celebración, incluso en un día común. Yo estaba en la cocina, preparando la cena. Cada sonido de la casa parecía parte de un telón de fondo familiar. Emilio apareció en la cocina de manera inesperada, pero en el fondo sabía que lo haría. Su presencia se sentía antes de que siquiera entrara. Se colocó a mi lado, en silencio. El mutismo entre nosotros se había vuelto algo cotidiano, pero no por eso menos cargado de tensión. Mientras cortaba los vegetales, él tomó un cuchillo y empezó a ayudarme, como si fuera lo más natural del mundo. Cada uno de sus movimientos era preciso, pero demasiado cercano. Su mano rozó la mía varias veces, aparentemente por accidente, aunque cada contacto hacía que mi cuerpo se tensara. Evitaba mirarlo, pero su mirada parecía tangible. Cuando servimos la cena, nuestras manos volvieron a tocarse, y esta vez no fue un accidente. Sus dedos se detuvieron por un momento, lo suficiente para que sintiera una oleada de calor recorriéndome. Nadie de los invitados parecía notar nada, pero para mí era una señal clara de que habíamos cruzado un límite invisible. Después de la cena, me disculpé diciendo que estaba cansada y subí a mi habitación. Cerré la puerta tras de mí, intentando ordenar mis pensamientos, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Poco después, escuché pasos. Emilio entró en la habitación. «Quería asegurarme de que estuvieras bien», dijo en voz baja, cerrando la puerta detrás de él. Su tono era sereno, pero sus ojos decían algo completamente distinto. Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración.
No podemos, susurré, sintiendo cómo mis palabras perdían fuerza bajo su mirada, pero no retrocedió. Su mano rozó mi rostro, y antes de que pudiera decir algo más, sus labios estaban sobre los míos. Fue repentino, apasionado, pero también increíblemente delicado. Mi resistencia duró poco. Su calor me envolvía, anulando cualquier pensamiento. En un momento, simplemente me dejé llevar. Sus brazos me rodearon y sentí cómo el tiempo se desvanecía. De repente, la voz de Adela resonó en el pasillo. «¡Clara! ¡Emilio! ¿Dónde están?». El sonido de sus pasos nos hizo apartarnos de golpe. Me arreglé la ropa apresuradamente, mientras Emilio abría la puerta, aparentando total normalidad. «Aquí», respondió, saliendo de la habitación como si nada hubiera pasado. Me quedé de pie, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. Mis manos temblaban, y solo podía pensar en una cosa. Habíamos llegado demasiado lejos. El resto de la noche lo pasé con los invitados, esforzándome por ocultar mi nerviosismo. Adela me lanzó varias miradas curiosas, pero atribuí mi inquietud al cansancio. Cuando la casa quedó en silencio, subí a mi habitación, pero el sueño no llegó. Lo único que sentía era esa tensión persistente que sabía que ya no podía ignorar. La casa me recibió con el aroma de la cena y un silencio cálido. Entré a la cocina, donde Emilio estaba concentrado en lo que hacía. Sus movimientos eran precisos y tranquilos. Cortaba, mezclaba, probaba. Por un momento me quedé parada en la puerta, observándolo. Había algo en su actitud que me resultaba demasiado cómodo, como si no fuera un invitado, sino alguien que pertenecía a este lugar. Me acerqué despacio, sintiendo una extraña inquietud. Él apenas levantó la vista hacia mí antes de volver a sus tareas, pero la tensión en el aire era innegable. Sin decir palabra, comencé a ayudarlo. Saqué los cubiertos, coloqué los platos, pero cada movimiento me resultaba torpe. Sentía su presencia detrás de mí, su mirada fija aunque no la viera directamente. Se detuvo a mi lado y por un momento su mano rozó la mía. Fue un contacto breve, pero cargado de una intensidad que no podía ignorar. Estábamos demasiado cerca, lo suficiente como para escuchar su respiración. Intenté concentrarme en la mesa, pero la tensión crecía, como una tormenta al borde de estallar. En un instante, dejó la olla en el fuego y se acercó más. Su mano rozó mi espalda y me quedé inmóvil. No habló, y yo tampoco podía hacerlo. El mundo se redujo a este pequeño espacio, a nosotros dos. Su toque era cálido, demasiado íntimo como para negarlo. Me giré, y nuestras miradas se cruzaron. Mis manos se alzaron instintivamente para detenerlo, pero en lugar de apartarlo, mi palma descansó en su hombro. Nos quedamos quietos un segundo eterno, pero fue suficiente para entender lo inevitable. Sus labios rozaron los míos, y me rendí. No podía pensar, no podía sentir nada más allá de este momento. Sus manos rodearon mi cintura, acercándome más, y yo me dejé llevar. Estábamos junto a la ventana, pero no me di cuenta de lo que ocurría afuera. Solo después escuché el motor de un coche, un sonido que apenas logró penetrar la burbuja en la que nos encontrábamos. El coche se detuvo frente a la casa, pero seguía en sus brazos. No noté de inmediato que alguien nos observaba. Solo cuando se apartó con suavidad, vi una figura inmóvil cerca del auto. Era Mateo. Su mirada estaba fija, helada, y sentí un escalofrío recorrerme. El mundo que minutos antes parecía solo nuestro, se desmoronó de golpe. La puerta principal se abrió de golpe, y la casa pareció estremecerse. Los pasos pesados resonaron en el pasillo. Me giré, y mi corazón se encogió al instante. Era Mateo. Su rostro estaba marcado por la furia, y sus ojos ardían con una intensidad que nunca antes había visto. Entró en la cocina como una tormenta, y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Emilio, que estaba a mi lado, lo notó antes que yo. Se enderezó lentamente, pero no retrocedió. Su rostro no mostraba miedo, solo una calma tensa, como la de alguien que sabe que su juicio es inevitable. Mateo se detuvo en la entrada, mirando tanto a Emilio como a mí. El silencio en la habitación se volvió insoportable, tan denso que podía sentirlo físicamente. Yo permanecí inmóvil, como petrificada, pero por dentro todo en mí gritaba:
Sabía lo que iba a pasar, pero no estaba preparada. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba rápidamente, como si luchara consigo mismo para no perder el control. Mateo señaló la puerta. El movimiento de su mano fue brusco, autoritario, sin necesidad de palabras. Sus ojos no dejaban lugar a dudas. Emilio titubeó por un momento. Su mirada se dirigió hacia mí. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Arrepentimiento, dolor, sinceridad desnuda. Quise detenerlo, decir algo, pero las palabras no salieron. Emilio se giró y salió sin mirar atrás. Sus pasos resonaron sordos, como golpes que castigaban mis nervios, hasta que se desvanecieron al otro lado de la puerta. Mateo ni siquiera lo miró partir. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la casa, pesado y opresivo. Mateo se giró hacia mí, y su mirada, llena de ira y dolor, me atravesó como una espada. No habló de inmediato. Sus manos estaban apretadas en puños, pero se contenía, aunque parecía que le costaba un esfuerzo sobrehumano. Me quedé quieta, luchando por contener las lágrimas. Sentía mi piel arder bajo su mirada, pero no podía moverme. Dio un paso hacia mí, su respiración era pesada, como la de alguien al que le falta aire. Su silencio era peor que si hubiera gritado. Me desgarraba por dentro. Su rostro estaba tan cerca que podía ver cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Sus labios temblaban, como si quisiera decir algo, pero se detenía a sí mismo. Finalmente, se giró bruscamente, respirando con fuerza. Llevó una mano a su rostro, pasándola por sus ojos, como si intentara borrar la realidad. Vi cómo sus hombros temblaban, y esa imagen rompió mi corazón. Caminó unos pasos más en la cocina, y luego se giró de golpe. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, pero esta vez había algo diferente en ellos. No solo ira, sino también decepción. «¿Cómo pudiste?», dijo, pero su voz no era fuerte. Era un susurro que sonaba más alto que cualquier grito. Abrí la boca para responder, pero levantó una mano, deteniéndome. «Number, no ahora». Volvió a girarse, sus movimientos eran bruscos, casi desesperados. Me quedé en mi lugar, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no intenté detenerlas. Sabía que cada palabra, cada intento de justificación, solo empeoraría las cosas. Mateo salió de la cocina, dejándome sola en esa oscuridad. Sus pasos se alejaron, pero podía sentir su presencia, su ira, su dolor. No pude moverme. El mundo a mi alrededor se había derrumbado, dejando solo un vacío que me obligaba a enfrentarme a lo que había hecho. La puerta se abrió de golpe, rompiendo el silencio de la noche. La casa pareció temblar bajo el peso de los pasos furiosos de Mateo. Su aparición fue como una tormenta, ruidosa, implacable e inevitable. Me giré, y en ese instante mi corazón se detuvo. Su rostro estaba deformado por la ira, y sus ojos ardían con una mezcla de dolor y odio. Emilio, que estaba a mi lado, también lo vio. Se enderezó lentamente, manteniendo una postura aparentemente tranquila, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Ninguno de los dos se movió, como si ambos esperaran a que alguien diera el primer paso. Mateo se detuvo en el umbral de la cocina. Su mirada se desplazó de mí a Emilio, y luego volvió a mí. No dijo nada al principio. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. En ese vacío se sentía la amenaza, cada vez más palpable. Finalmente, sin apartar los ojos de Emilio, señaló la puerta con un gesto brusco y definitivo. «Lárgate de mi casa», dijo entre dientes, con una voz contenida pero cargada de veneno. Esas palabras, pronunciadas en un tono bajo, parecieron hacer explotar el aire. Emilio asintió ligeramente, pero no se movió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de arrepentimiento, aunque sin excusas. Quise decir algo, detenerlo, pero las palabras no salieron. Emilio se giró y salió sin mirar atrás. Sus pasos resonaron con fuerza, como golpes de martillo, y cada uno de ellos reverberaba en mi mente. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio llenó la casa, pesado y sofocante. Mateo se giró hacia mí. Su rostro ya no estaba tan distorsionado por la ira como hace un momento, pero ahora mostraba algo peor, decepción mezclada con dolor.
Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, pero no hice ningún esfuerzo por detenerlas. «¿Cómo pudiste?», dijo con una voz baja, pero cargada de una gravedad que me dejó sin aliento. Quise explicarme, encontrar las palabras, pero cualquier intento de justificarme parecía vacío. Dio un paso hacia mí. Su mirada era penetrante, casi insoportable. Podía ver cómo su pecho subía y bajaba con fuerza, como si luchara por contenerse. Pero en lugar de gritar, retrocedió un paso, se giró y pasó una mano por su rostro, como si tratara de borrar esta realidad de su mente. Mateo respiró profundamente y me miró una última vez. «Necesito tiempo para asimilar esto», dijo con dificultad, luchando por mantener la calma. Se giró y salió de la cocina, dejándome sola en un vacío que lo llenaba todo. Sofía estaba sentada frente a mí. Su mirada era pesada pero profundamente analítica. Nos encontramos en el mismo café donde, no hace mucho, intenté ocultar la verdad. Ahora, esa verdad flotaba entre nosotras como una hoja afilada, lista para herir. «No puedes estar hablando en serio», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero en ella se mezclaban incredulidad y juicio. Yo permanecí en silencio, con los ojos fijos en mi taza de café. Cualquier excusa parecía inútil. «Emilio, Clara, el sobrino de tu esposo», continuó. Esto cruza todos los límites». Sus palabras golpearon justo en el centro. Cada pregunta, cada reproche me atravesaban, pero no podía negarlo. Tenía razón. «¿Entiendes que lo has destruido todo?», añadió. Levanté la mirada y Sofía se detuvo. Vio mi rostro, mis ojos llenos de lágrimas, y tal vez eso la hizo callar. «Viniste buscando apoyo, pero yo...». Hizo una pausa, apartando su taza. «Simplemente no puedo aceptar esto». Sus palabras sonaron como un golpe final. Me levanté despacio, sintiendo que un zumbido en mi cabeza ahogaba todo lo demás. «Necesito irme», murmuré, dejando dinero sobre la mesa. Sofía no dijo nada, y ese silencio decía más que cualquier palabra. La casa estaba vacía cuando regresé. Me senté en la oscuridad, escuchando solo el sonido del viento afuera, hasta que oí pasos. Emilio entró, y su mirada se encontró con la mía al instante. «Tenemos que hablar», dije antes de que pudiera decir algo. Se sentó frente a mí, esperando. «Esto me está destruyendo», comencé, tratando de mantener mi voz firme. «Pero también me da vida, no sé cómo explicarlo». Vi cómo su rostro se tensaba. Esperaba, pero parecía que ya sabía hacia dónde iba. «No puedo más, Emilio», continué. «Tenemos que detenernos». Se levantó lentamente y se acercó. Esperaba que discutiera, pero permaneció en silencio. Su silencio decía más que cualquier palabra. Me levanté, intentando irme, pero me detuvo al rozar mi mano. Ese gesto era simple, pero contenía tanto calor que mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta. «Una última vez», susurró. Su voz era baja, pero en ella se sentía todo: dolor, deseo, resignación. Sabía que debía retroceder, pero no podía. La noche era oscura, pero las estrellas iluminaban la habitación. Sus manos se deslizaron suavemente por mi espalda, y mis dedos se enredaron en su cabello. Era un momento lleno de contradicciones, despedida y pasión, dolor y consuelo. Estábamos cerca, tan cerca que todas las barreras desaparecieron. No sabía qué sucedería después, pero en ese momento todo parecía estar en su lugar. Su susurro apenas se oía en el silencio. «Nunca te olvidaré». Cerré los ojos, tratando de guardar este momento en mi memoria. Fue nuestra última noche. Ambos sabíamos que por la mañana todo terminaría. Al amanecer, recogí mis cosas. La maleta estaba junto a la puerta y di un último vistazo a la casa. Emilio bajó, su rostro tranquilo, pero sus ojos reflejaban el dolor. «Tengo que irme», dije. No respondió. Simplemente me miró, como si quisiera recordar cada detalle. Salí por la puerta, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. El motor del coche se encendió y me fui, dejando atrás no solo una casa, sino una vida entera que ya no podía sostener.